Sí, una pregunta para Rodrigo. No dijiste en tu exposición, lo que te pediría si lo puedes hacer, aunque sea brevemente, el régimen tributario que tiene la minería en Perú, fundamentalmente si tienen una ley de regalías, si el sistema es federal, si pagan derecho de exportación y además qué beneficios fiscales tiene la actividad a los fines de la promoción. Si brevemente vos nos podés dar un panorama puntualmente respecto a Perú, sería muy útil. Bien, qué bueno esto de la pregunta, y está relacionada a la primera pregunta que me hicieron sobre los trastornos sociales o culturales que causa la minería. La minería da muchísimo dinero a las regiones o a los municipios, ¿no? Allá la división política del Perú son regiones, que no necesariamente son regiones, era lo que antes eran los departamentos, que se han convertido en regiones. De ahí están las provincias, ¿no? Y cada provincia tiene su municipio. Les voy a dar los datos precisos. Primero, hay tres tipos de cosas que pagan la minería. Uno es derecho de vigencia. ¿Por qué pagan derecho de vigencia? Es por la cantidad, por cada una de las hectáreas que tienen bajo su dominio. Eso es entre $3 a 0.50 dólares por hectárea que pagan al Estado, ¿no? ¿De qué depende si pagan 3 o 50? Del tamaño del área. ¿Cuánto se recaudó el año 2006 por eso? 28 millones de dólares recaudó el Estado. Canon minero es el 50% del impuesto a la renta, o sea, el impuesto a las utilidades que tienen las minerías, de eso pagan al Estado, y de eso se deduce el 50%, o sea, no es un canon, se deduce el impuesto a la renta que pagan las mineras, o sea, no existe canon en realidad. Pero bueno, de ese impuesto a la renta, el 50% va a las regiones donde se explota. ¿Cuánto fue al año también 2007? 5.157 millones de soles. Nuestro cambio es 2.7 con el dólar, o sea que más o menos casi son 2.000 millones de dólares o algo así. Las regalías mineras son del 1 al 3% dependiendo del rango de ventas. Pagas 3% si tienes más de 120 millones de dólares de utilidades o de ventas. Entonces, si hay varias, y además tienen un aporte voluntario que han pagado a partir del año 2009 por las sobreganancias o los precios altos de los minerales, que fue de 517 millones de soles. O sea, ciertamente dan mucho dinero a las regiones, pero la dinámica que crean dentro de las regiones, la ausencia del Estado, la ausencia de políticas de desarrollo, hace que todo ese dinero realmente vea frustrado sus posibilidades de generar algún tipo de desarrollo con visión de futuro. O sea, las regiones como Ancash, donde está Antamina, donde está Socio Barrick, que está Pierina, que también es Barrick, hay municipios, no sé, de 3.000, 4.000 habitantes que reciben cientos de millones. Y veamos las condiciones de desarrollo en que están esos municipios. Se vuelve un círculo de corrupción terrible ahí en esas zonas. Bueno, eso es más o menos en aportes lo que da la minería. Ahora, quiero tocar un punto así rapidito, el aporte voluntario de 517 millones, aporte voluntario, imagínense, suena bien, que estén aportando voluntariamente, pero ¿saben por qué lo están haciendo? Porque el Estado o una parte de los legisladores quisieron que se hiciera un impuesto a las sobreganancias, algo que se habló en la mañana sobre el caso de Australia. Como hay sobreganancias mineras hay que cobrarle. Lo que se había estimado que se iba a cobrar si se hacía un impuesto a las sobreganancias era de 5.000 a 6.000 millones de dólares. Imagínense, se ha cobrado menos del 5% de lo que se debió haber cobrado si había un impuesto a las sobreganancias. Nada más. Sí. Yo quería hacer mi pregunta en el título del foro, ¿qué minería queremos? Yo en lo personal no quiero ninguna minería, pero ya que el título mismo impone una respuesta, quiero una minería que no contamine, pero si ustedes creían que con alguna mejora en la regulación o algunas leyes más apropiadas podíamos tener una minería que no contamine, solo nos queda seguir luchando para que estas multiempresas no se instalen en nuestras provincias. Bueno, nosotros lo único que sabemos hasta ahora es que este sistema extractivo no es sostenible de ningún punto, no hay forma de controlarlo tampoco, no es sostenible, no hay manera. Siempre nos hacen esta pregunta y siempre muchas veces arrancamos diciendo que los anteojos que tenemos puestos vienen de la minería, que esto lo provee la minería y que si entramos a mirar
menos la madera, viene de la minería. Entonces entendemos, con respecto a la charla que yo di, qué país queremos es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si vamos en pos de derroche y de consumismo, no da ni para pensarlo. Después viene la otra pregunta. Efectivamente, yo para ese país que quiero necesito minerales. Bien, pregunto, ¿de dónde los saco? ¿Cómo los saco? ¿Cuánto saco? Entonces empezamos por el oro, porque estamos hablando de una minería que, conforme a los datos que tenemos, el 80% está cordillera, precordillera y estribaciones. Y yo le pregunté a los ingenieros mineros, algunos promineros con la mano en el corazón, que me digan si esta minería se puede hacer en la fábrica del agua, en el ecosistema frágil que es la cordillera y precordillera, haciendo como lo que se está haciendo en este momento. Si ustedes ven cómo funciona un bulldozer que arrasa con todo, golpea el hielo, si nosotros tenemos fotos que yo traje aquí conmigo, que son espantosas, donde un glaciar en 5 años mermó totalmente, datos que incluso provienen más de Chile que de nosotros, porque Chile tiene registrados los glaciares, nosotros no. Y es realmente espantoso, ¿entiendes? Y cuando se habla de la minería que podemos hacer, entonces pensamos que no va a ser rentable sacar el mineral, va a ser rentable tener el cobre para trabajar con él. Ese es mi punto de vista, que podemos discutirlo seguramente, pero sacar el mineral, yo ahí estoy con los chinos quieren para ellos, pero con otra condición, seguramente es lo que están pensando los alemanes. Ayer leí un artículo otro día muy interesante. Alemania, gran país industrial, se da cuenta de que ahora tiene que acceder a comprar metales en países donde no le son fieles comercialmente. Y va a llegar un momento en que va a depender de esos minerales o de esos metales. ¿Y dónde los consigue? ¿Dónde están? ¿Entiendes? Ahí están forcejeando con Evo Morales, los chinos por un lado, la Mitsubishi por el otro. ¿Por qué? Porque allí hay el medio, es decir, la mitad del litio del mundo está en Bolivia. La otra mitad la tenemos medio repartida entre Chile y Argentina. Es decir, francamente aquí nos están despedazando, tironeando por todos lados. Entonces hay que plantarse, y de esto no salimos solos, salimos todos juntos, y creo que sale toda América Latina junto. Hay que entender lo que es la infraestructura regional sudamericana, el IRSA, lo que significa ahora el UNASUR, entrar a pensar qué hacemos con esto, y empezar, yo creo, a ponerse de pie. Insisto, hace rato trabajamos, tendríamos que estar hablando largamente en esta universidad sobre el Tratado Binacional Minero Argentino-Chileno. Para mí es vital eso, pero vital. ¿Por qué? Porque me contestaron del lado de Salta, del lado de Chile, que conforme al Tratado Binacional Chileno, el agua que yo les conté hace un rato con esos acueductos, la pueden usar del lado de Chile. Y es cierto, es cierto. El tratado les permite deambular libremente, sin frontera, de un lado al otro, porque así cizaguean los minerales. Si acá es un saqueo absoluto. Yo creo, sinceramente, la pregunta es, necesito minerales, diseñaré el país primero, qué minerales necesito para ese país. Si tú quieres ser, como a veces tenemos como mirada, esos países industriales y desarrollados y demás, y yo te diría, bueno, apurémonos porque esas 19 toneladas de mineral cada individuo no da en este planeta, y menos dentro de 50 años cuando se duplique la cantidad de habitantes en el planeta. Esto no da para más, esto se cae a pedazos, el planeta se cae a pedazos. Discutir estas cosas sin discutir el planeta hasta me parece absurdo. Y yo le agrego algo que está relacionado de nuevo con las normas, y repetir un poco lo que dijimos antes. El Código de Minería, como está realizado, no permite prácticamente que la provincia o la autoridad de aplicación niegue ante un descubrimiento o quiera tener reservas. Una provincia puede querer tener reservas, y esto también va en contradicción al principio de equidad intergeneracional, que es norma que está en la Ley General del Ambiente. Hay muchos de los minerales que los podemos dejar para futuras generaciones, encontrar nuevas tecnologías,
que quizás lo puedan sacar de una manera, pero esto no lo permite el Código de Minería. Sanjuaninos, peleemos porque los glaciares son bienes comunes, no son recursos naturales. Nadie tiene derecho a recurrir al recurso, es un bien común. Última consulta, por favor. Última pregunta y con esto concluimos la jornada. Soy César Iguaguro y acá el debate viene muy interesante y especialmente si consideramos que esto es, no como había dicho el doctor, una cuestión de federalismo unitarios, la vieja historia argentina, porque acá más que nada estamos con soberanía nacional o imperio, dependencia del imperio y de las transnacionales. Ahora, yo quería apuntar la pregunta justamente en la parte legal, porque está ahora la contradicción entre jurisdicción de ley de glaciares nacional o provinciales, lo cual va a generar una discusión a largo plazo y mientras tanto las mineras van a seguir avanzando. Pero yo recuerdo el caso La Pampa contra Mendoza por el uso de aguas del Atuel, y ahí la Corte Suprema fijó una trascendencia que es la vigencia de la interjurisdiccionalidad de las cuencas. Y el glaciar entiendo que no es ajeno a las cuencas, sino que parte de la misma cuenca hídrica. Tal es así que la reserva de un agua que está no detenida, sino un poco demorada porque sigue circulando hacia aguas abajo con el glaciar. Y luego al bajar de la línea de conservación de nieves se va a ir derritiendo y aporta ese agua a la cuenca. Entonces mi pregunta es ¿cómo queda definida esa interjurisdiccionalidad de las cuencas? Porque también en el sistema de licitación de Veladero hay filtraciones que yo las he observado y las denuncié en su momento. Y eso va a afectar hasta la provincia de Buenos Aires también. Bueno, corto. Primero, estoy de acuerdo con la interjurisdiccionalidad de la problemática. Pero, repito lo que dije antes, con la reforma constitucional ni siquiera eso es necesario. Digo, para el viejo concepto, el viejo reparto de competencias entre nación y provincia, quizás sí era necesario probar la interjurisdiccionalidad para que nación o la legislación nacional intervenga. Pero, repito, el segundo párrafo del artículo 41 establece un nuevo reparto de competencias con la sanción de normas de presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos no quiere decir muy largo. La ley de glaciar es una ley de presupuestos mínimos y por ese mandato constitucional tiene vigencia, más allá de probar o no la interjurisdiccionalidad, tiene vigencia en las provincias. Y esto fue decidido de manera federal en la Convención Constituyente del año 94, ¿no? Entonces, lo importante es, yo quiero repetir eso, digo, se va a venir una lucha, o van a intentar, creo que no van a tener suerte, pero van a querer intentar hacer fracasar la ley nacional, pero lamentablemente creo que en el mediano plazo, en el corto, o sea, es operativa ahora, pero además van a tener rechazos judiciales, seguramente de esta Corte que tiene muchos antecedentes en materia de leyes de presupuestos mínimos, así que la ley es operativa y está en vigencia en San Juan. Bueno, concluimos la jornada de hoy. Pedimos disculpas de la comisión si hay más preguntas.